Damos bienvenida a todos ustedes, bienvenidos a su iglesia Siguiendo a Jesús en los Arrayanes, Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular en Ibagué, en nuestro culto virtual. Bueno, no sabemos a qué horas usted está viendo este video, si lo está viendo a partir de las 10 de la mañana, hora en que se programa para que comience, o si lo está viendo después. El hecho es que hoy es un día especial para nuestro país, un día diferente en el sentido que hoy se celebran elecciones que tienen que ver con el Senado, con la Cámara, con algunos candidatos para elegir representaciones y en algunas ciudades unas curules para la paz. Es un día especial, por eso vamos a orar por aquello. Pero también quiero decirles que hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Entonces yo voy a darle unos minutos, unos instantes. Si usted está viendo el video ya después de las 12 del día, pues puede pararlo en este momento, ir a la alacena, alistar el pan y la copa para celebrar la Santa Cena. ¿Ok? Entonces damos un tiempo. Entonces, como les comentaba, hoy es un día especial para nuestro país, para nuestra nación, el futuro de nuestro país en cuanto a la gobernabilidad. ¿Ok? Bueno, vamos a orar entonces. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en este día por la vida, por la oportunidad que nos das de conocer un día más, de disfrutar de tu creación, de disfrutar de las bendiciones que nos has dado a través de la familia, de un trabajo. Gracias porque tenemos salud, techo, tenemos lo necesario, Señor. Y pedimos ahora, Señor, que tu palabra hoy sea semilla de transformación en nuestras vidas, que no sea una conferencia, ni una charla, ni un comentario acerca de un texto bíblico, sino que en verdad sea percibida por nuestro corazón y produzca un cambio en nuestra vida, una esperanza segura. Damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, espero que ya tengamos listo para celebrar en unos minutos la Santa Cena, ahora en medio de nuestra charla hoy, de nuestra predicación de la palabra. Vamos entonces de una vez al texto bíblico inicial para el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 7. Primera de Samuel 8, 4 al 7. Bueno, para contextualizar un poco, el libro de Samuel en la Biblia está después de Jueces. Cronológicamente también, pues Samuel fue profeta y fue juez, fue de los últimos jueces. Y bueno, pues el pueblo de Dios había estado de una manera muy singular, cerca de Dios cuando tenían problemas, lejos de Dios una vez se solucionaban esos problemas y era un vaivén, era un círculo vicioso. Podríamos decir inclusive que refleja mucho de nuestra vida a veces, que buscamos a Dios en medio de las dificultades, de la enfermedad, de las crisis, pero una vez recibimos la bendición como que puede que no nos olvidemos de Dios, pero no le buscamos con el mismo esmero. Dicho esto, vamos a leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 4 al 7. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Bueno, aquí tenemos que ver que el pueblo de Dios, a pesar de que, como les decía hace un momento, el Señor había sido fiel con ellos, cuidándoles, guiándoles, perdonándolos, bueno, pues ahora ellos que vieron que otras naciones tenían un rey de carne y hueso, alguien sentado en un trono
dictando órdenes, tomando decisiones. Y cuando vieron que los hijos de Samuel pues realmente sí no eran personas de fiar, porque no eran jóvenes que alguien quisiera como autoridad, pues le dijeron a Samuel: queremos un rey. Y Samuel pues se disgustó porque pues por una parte estaban descartando la posibilidad de sus hijos, y fue a buscar guía en el Señor, triste. Dice ahí que se disgustó, dice el versículo 6. Y el Señor le clarifica: no, no te están rechazando a ti ni a tus hijos, me están rechazando a mí. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. No confiaban en Dios. Deseaban un rey de carne y hueso, como decía ahorita, como las demás naciones lo tenían. Lo triste es que esas naciones se guiaban, honraban, adoraban a dioses falsos, pero ellos querían ser como esas naciones. Su esperanza ahora estaba en un ser humano, alguien en quien ellos pudieran confiar sus vidas. Por supuesto, en ese entonces no había democracia, no era como es hoy día, que precisamente el pueblo escoge sus gobernantes, o por lo menos va a unas elecciones a dar un concepto a través de un voto. El pueblo no elegía a los gobernantes. ¿Qué podemos aprender para aplicar nosotros hoy? ¿A quién vemos realmente como nuestro gobernante? Hablo de nuestra vida. ¿Quién gobierna nuestra vida? No estoy invitando a que desconozcamos a un presidente, a un congreso. No, no, no. Realmente nuestra confianza está en Dios Todopoderoso o en quienes sean elegidos después de las elecciones que se celebran. ¿A quién vemos como rey, como autoridad máxima en nuestras vidas? ¿En quién o quiénes estamos depositando nuestra confianza, nuestra fe, al fin y al cabo? Nuestro país en este momento está lleno de incertidumbre. Hay expectativa acerca del futuro en cuanto a quiénes ejercerán el poder legislativo y el poder ejecutivo los próximos años. Por otra parte, el mundo tiene expectativa de lo que está pasando con la guerra ya en Europa Oriental entre Rusia y Ucrania, si se le puede llamar guerra. Hay expectativa, hay incertidumbre. Pues bien, miremos un poco esa palabra, incertidumbre. Dice la definición de incertidumbre que es la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud. Sinónimos de incertidumbre: duda, indecisión, inseguridad, desasosiego, intranquilidad, ansiedad, zozobra, y seguramente hay otros sinónimos que usted y yo podríamos buscar. Pues bien, ante esta incertidumbre, pues es cuando uno empieza a entender por qué Dios le da a veces a uno palabra o versículos o citas que en su momento uno no comprende exactamente en su integridad. Nuestra visión para 2023, y créanme que cuando el Señor nos habló de esa cita, yo le he contado, fue más por la situación de salud que vivía nuestro coordinador de alabanza y otras personas muy cercanas, pues cuando nos habló del año de la esperanza y nos dio una cita bíblica, Romanos capítulo 15, versículo 13, que dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mire, yo quiero llamar aquí la atención. Primero, aquí el apóstol Pablo, quien escribe la carta, dice que le está pidiendo a Dios, es decir, está orando a la fuente de esperanza para que nos llene completamente de alegría y paz. Hace unos minutos decíamos que en gran parte del país hay incertidumbre.
ante la posibilidad de A o de B o de C al frente de nuestro país. Pues bien, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo a los romanos y a usted y a mí que Dios es la fuente de esperanza capaz de llenarnos de alegría y paz. ¿Recuerdan los sinónimos de incertidumbre? Duda, indecisión, inseguridad, intranquilidad, ansiedad. Todo lo contrario a la alegría y la paz. Alegría que tiene que ver no con una emoción, sino con ese gozo interior. ¿Por qué? Porque dice aquí que la confianza está en Él, no en una situación, no en una persona, no en una posibilidad. Y dice aquí, entonces rebosarán de una esperanza segura. No ese tipo de esperanza que nos trae duda, precisamente, que no es una esperanza segura. Y dice ahí que es mediante el poder del Espíritu Santo. Un pensador suizo, me encontré con una frase que escribió muchas máximas, algunas que tienen que ver con Dios, otras con el ser humano. Él dijo algo bien interesante. Él dijo que la incertidumbre es el refugio de la esperanza. Es decir, que estos dos extremos, incertidumbre y esperanza, pues son contrarios, pero sin embargo la esperanza abriga, la incertidumbre abriga también la esperanza, como que va uno con el otro. ¿Tienes incertidumbre? Hay una esperanza. ¿Tienes esperanza? Bueno, las incertidumbres se pueden alejar. Pues bueno, él puede tener alguna razón. Este señor vivió hace años, hace nada más que 200 años, vivió entre 1821 y 1881. Y bueno, pues su frase de pronto tiene algo de cierto. Podríamos no entrar a debatir si ese era el orden correcto de la oración gramatical o en fin. Pero la Biblia, tu Biblia y la mía, nos acaba de recordar a través de Romanos 15, versículo 13, que Dios es la fuente de toda esperanza segura. Es decir, en Dios no hay incertidumbre. Dios es fuente de toda esperanza segura. Esa sería como sería el resumen de Romanos 15, 13. Pues bien, ese es el título de nuestra predicación de hoy. Y lo pusimos así en una valla como están hoy tantos anuncios con motivo de las elecciones. El Dios de la esperanza segura. Podemos depositar nuestra esperanza en muchas cosas, buenas o malas. Por ejemplo, en los próximos gobernantes podemos tener esperanza. El que votemos por la persona que simpatiza o que medio nos convence, pues no es garantía de que esa persona vaya a ganar. Sin embargo, pues quienes quieran ejercer ese derecho, pues lo ejercen o lo ejercemos. Podemos tener la esperanza en ser aceptados en una universidad, en una empresa en la cual se esté aplicando. Podemos tener la esperanza de que nos renueven el contrato. Podemos tener la esperanza de que salga ese negocio en el cual pasamos una cotización, una licitación. En fin, podemos tener ese tipo de esperanza. Podemos tener esperanza en una relación sentimental que está comenzando, en un matrimonio, en un reencuentro con alguien que de pronto es una persona de influencia que estudió con nosotros y ahora tiene un cargo o es candidato y entonces uno piensa que si gana de pronto tengo la esperanza de que pues me ayude a salir adelante. Puedo tener la esperanza en un emprendimiento, estoy iniciando una empresa, un negocio, una cafetería, una impresora, qué sé yo. Podemos tener la esperanza de que reconozcan nuestra experiencia en nuestro trabajo de tantos años y nos den un ascenso, o que pueda hacer mi posgrado, mi doctorado. En fin, podemos tener esperanza en un amigo poderoso, como decía. Podemos tener la esperanza en un pastor que nos brinda confianza, que nos conoce. Pero en todos estos casos, mis amados,
cabe la posibilidad de que esa esperanza se convierta en una decepción, en todos esos casos. Entonces, aprovechando la coyuntura electoral, pues que hoy, 13 de marzo, pues hemos visto, por ejemplo, que varios sectores políticos se unieron en lo que han denominado coaliciones. Entonces, se unieron varios que tienen en común algunas ideas, algunos pensamientos, y buscan con esta unidad darle la oportunidad a quienes simpatizan con ellos, o con su dirección que presentan, para ser elegidos candidatos por esa colectividad, por esa coalición. Si no estoy mal, son 3: Pacto Histórico, Equipo Colombia y casualmente hay uno que se llama Centro Esperanza. Ahora, nota, hay temor dentro de la familia del Señor que venga un gobierno que persiga y odie a la Iglesia de Cristo. Está pasando eso por la mente, hay esa incertidumbre, pues interesante, ¿no? Digo interesante que el Señor Jesús, cuando pasó por aquí, nos dejó este mensaje para todos los tiempos. En Juan 15, 18, 19, dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Y más adelante, si usted puede seguir leyendo esta cita en su casa o en algunos minutos luego que terminemos, él les dice: ¿se acuerdan que yo les dije? Porque es que lo advirtió muchas veces. En Mateo capítulo 25, en muchas citas, advirtió que gobiernos, que religiosos, que naciones nos perseguirían, y fue más allá, dijo, y algunos los matarán. Entonces, perdónenme, yo les digo, ¿tememos eso? Bueno, pues es que si llega, está anunciado, y si llega, tenemos que entender que Jesús nos advirtió. Es decir, los cristianos han sido, son y serán odiados por el mundo. Está escrito. En contraposición a eso, es que Dios, Jesús, Padre e Hijo, nos han dicho que el amor debe estar entre nosotros, porque los de afuera, por dar un término, nos odian. Pues entonces se espera que entre los creyentes debe haber amor y apoyo. Y qué triste que esas coaliciones y esas esperanzas en seres humanos, ha dividido a los hijos de Dios. Es decir, en lugar de cerrar filas en torno al amor y al apoyo al que nos llama Jesús, en esto sabrán que son mis discípulos, nos vamos a dividir, a insultar y hasta a agredir, porque el hermano en la fe, que se supone tenemos en común el amor por Cristo, que seguimos a Cristo, preferimos A, B o C. Créanme, es triste. Es una manera de desobedecer a Dios, digo yo, altanera, para usar un adjetivo. ¿Tú contribuyes a que sea una realidad que como iglesia nos amemos y nos apoyemos, o contribuyes a que hagamos parte de odios entre nosotros? Porque eso es lo que el Señor nos advirtió, que el mundo, es decir, los que están en contra de Dios, cuando se refiere al mundo en ese contexto, es los que están en contra de Dios, porque dice
Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Por eso el mundo los odia, termina diciendo aquí en la gráfica que estamos observando. No se trata, escúchame, de mirar si otros odian, si otros están cumpliendo con el amor y el apoyo. No, se trata de que nos preguntemos si nosotros, cada uno de nosotros, tú ahí que me estás escuchando, viendo, y yo que me haga ese interrogante, ¿estoy mostrando que soy discípulo de Cristo o estoy mostrando que odio a la iglesia porque piensa diferente a mí? Si en verdad mi esperanza está en Cristo, eso me debe unir con todo aquel que tiene su esperanza en Cristo. Porque las esperanzas en otros seres nos dividen. Claro, todos tenemos derecho a simpatizar con ciertas políticas o candidatos o promesas. Estás en tu derecho. Pero con el hermano en la fe que piensa diferente, oye, acéptalo, como vamos a ver más adelante, porque nuestra unidad está en torno a Cristo. Hoy deseo presentarles una coalición, para usar el término y perdónenme, basada en promesas reales, entregadas por alguien que sí, escúchame, que sí cumple sus promesas. Esta vez no es para escoger a un solo candidato en quien confiar nuestra esperanza de vida. Esta coalición es integral porque, valga la redundancia, está integrada por Padre, Hijo y Espíritu Santo y está basada en un pacto inquebrantable, un nuevo pacto. Lucas capítulo 22, versículo 20 dice: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Recordemos, la cena de Pascua no era un culto, no era un acto religioso, aunque sí era una manera de rendir homenaje o recordar cómo Dios había sacado a Israel de Egipto. Y cuando terminaron de comer, dice ahí, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino, porque ya había tenido una en sus manos, y dijo: esta copa es el nuevo pacto. Se habla de pactos hoy en la política, pero son pactos que en cualquier momento se rompen por intereses, por egoísmos, porque somos seres humanos. Este pacto es eterno y fue sellado con la sangre de Jesús. Dice: confirmado con mi sangre. Por eso en este momento les invito a que nos preparemos para tomar la Santa Cena y recordemos que el Señor nos dejó ese mandato para que recordemos lo que Él hizo en la cruz. Lucas capítulo 22 dice a partir del versículo 7. Tengan lista el pan y la copa, por favor. Dice: llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el Cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo: vayan y preparen la cena de Pascua. Es que era una comida, una celebración, para que podamos comerla juntos. Más adelante dice el versículo 14: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Esta cena que ellos están tomando de Pascua, de alguna manera es un tipo, una ilustración de algo que está por cumplirse en el reino de Dios. Y dice el versículo 17:
Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Un pan, un pedazo de pan. Lo repartieron de a pedacitos. Luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Ese pan representa el cuerpo, no es el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que el Señor, excelente maestro que era, no tenía esta tecnología de las diapositivas, ni el PowerPoint, ni nada de eso. No, recurría a lo que estaba a mano. Y ese momento tan importante de la Pascua, pues utilizó el pan para decir, esto es mi cuerpo. Entonces dice luego el versículo 20, que era el que leíamos hace un momento. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. En este acto que el Señor está celebrando en la cena de Pascua y que nosotros a continuación lo celebramos bajo el nombre de la Santa Cena, no es otra cosa que el centro, el objeto de nuestra esperanza segura. En eso que Jesús iba a hacer, es decir, entregar su cuerpo, representado por el pan, y derramar su sangre en la cruz del Calvario como sello, como garantía de ese pacto, es la esencia de nuestra esperanza segura. Por eso yo le invito a que en este momento tomemos el pan, tomemos la copa y demos gracias. Señor, te doy gracias por este pan que representa tu cuerpo, que fue a la cruz para ser ejecutado, para entregar tu vida allí, lacerado, azotado y humillado, pagando el precio que deberíamos de pagar cada uno de nosotros por nuestra salvación. Tú eres el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto. Bendice, Señor, este pan. Y esta copa, Señor, representa tu sangre, con la que fue sellada ese pacto eterno, pacto que tú estás cumpliendo y cumplirás a cabalidad cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. En el nombre de Jesús, amén. Comamos del pan y tomemos la copa. Ok, continuamos entonces con nuestra predicación del día de hoy, el Dios de la esperanza segura. Ok, vamos entonces a ver a continuación tres cosas importantísimas que debemos de tener en cuenta en cuanto a la esperanza segura. La primera de ellas, la esperanza en Jesús siempre siempre será recompensada. Cuando tú depositas tu esperanza en Jesús, no vas a recibir decepción. Cuando tu esperanza está en el Hijo de Dios, en el Mesías, siempre recibirás satisfacción a esa esperanza. Vamos a poner un solo caso porque los evangelios están llenos de ejemplos. Vamos a la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43. Aquí solamente aparece del 35 al 38, pero yo voy a leer el total del 35 al 43. Espero que desde el comienzo usted tenga su Biblia, porque así yo proporcioné aquí algunos versículos, pues es mejor que usted constate con su Biblia. Si de pronto es una versión diferente a la nueva traducción, pues va a ver que hay diferencias ahí en cuanto a palabras o oraciones gramaticales, pero que en esencia es la palabra de Dios. Pues bien, Lucas 18, 35, 43 dice: al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino.
Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, le gritaba a la gente que estaba más adelante. Cuando Jesús oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, le dijo, quiero ver. Jesús le dijo: bien, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios, y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Es interesante que aquí este hombre invidente, mendigo, porque se sentaba en el camino pues, a pedir limosna, porque pues, a causa de sus limitaciones no podían desempeñarse para conseguir sus recursos diarios, vivían de la caridad, de la misericordia de la gente. Pero este hombre ciego gritó algo que vale la pena que lo analicemos. Jesús, hijo de David. Este nombre para Jesús, hijo de David, tiene que ver con que este hombre sabía que Jesús era el Mesías. ¿Recuerdan las promesas, lo declarado por los profetas Isaías, que del trono de David descendería el Hijo de Dios, el Mesías? Este hombre apela al Hijo de Dios, no necesariamente al hacedor de milagros que muchos buscaban. Este hombre sabía quién era ese, que no era un rey como cualquier rey, es decir, no era un libertador, un guerrero que venía a acabar con todos los problemas que como pueblo invadido por el Imperio Romano pues estaban sufriendo, todas las privaciones y humillaciones. No. ¿Saben? Es irónico que un ciego pudiera ver, entre comillas, que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero los líderes religiosos y muchos del pueblo no veían, no reconocían la identidad y la misión divina de Jesús. La pregunta hoy: ¿quién es Jesús para ti? ¿Tu proveedor? Amén, pues Dios lo es. Pero esa es la esencia del Jesús que tú sigues, el sanador. Sí, Jesús es nuestro sanador, pero esa es la visión que tienes de Jesús. Jesús le contesta, bueno, primero le pregunta, ¿no? Increíble, que le pregunte a este invidente, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que usted desea de mí? Jesús quiere saber, ¿qué quieres tú de él? Y bueno, este hombre, cuyo problema era su ceguera, pues le dice, quiero ver. Y mira lo que le contesta el Señor: tu fe te ha sanado. ¿Tú puedes cambiar fe ahí por confianza? ¿Qué tal? Tu confianza te ha sanado. Tal vez podrías poner tu esperanza en mi Padre. Tu esperanza en mi Padre te ha sanado. Y dice que al instante el hombre recibió sanidad. Importante saber que cuando ponemos nuestra esperanza en Jesús, siempre, escúchame, será satisfecha nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra expectativa. Pero vale la pena mirar un punto 2. Estamos viendo 3 cosas importantes acerca de nuestra esperanza segura. Es que a veces tenemos esperanzas equivocadas con respecto a Jesús. Hay un pasaje que es muy recordado cuando se hacen películas, cuando se hacen comedias, cuando se personifica
ciertas situaciones de Jesús. Es más, hay un domingo dedicado a lo que pasó en este momento, porque es la entrada triunfal de Jesús a Nazaret, a Jerusalén, pero a la vez es la última vez que Jerusalén recibió a Jesús, la última vez que Jesús entraba por esa puerta de las murallas de Jerusalén. Y vamos a mirar en Juan capítulo 12, versículo 13. Dice, tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, aleluya en otra traducción, hosana en otras. Alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey de Israel! Cuando los fariseos vieron esa multitud, temieron que como ellos ya tenían planes de acabar con ese liderazgo de Jesús, cuando vieron la multitud se llenaron de temor. Pero los fariseos no podían ver lo que sí veía Dios. Es que la mayoría de estas personas, y lo decimos por los acontecimientos que sucedieron luego, las personas alababan a Dios porque les había dado un rey. ¿Recuerdan el versículo con el que iniciamos cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel, tus hijitos no nos sirven, queremos un rey, queremos un rey? Sí, no sé si hicieron una marcha, pero estaban reclamando rey. ¿Por qué? Queremos ver un rey que nos haga respetar, un rey que acabe con nuestros enemigos, un rey que de alguna manera nos dé gusto, un rey humano. Entonces, cuando ellos vieron entrar así a Jesús, de alguna manera sus esperanzas como pueblo oprimido renacieron, retoñaron. Pero el problema es que tenían un concepto equivocado acerca de Jesús. ¿Recuerdan que puso Pilatos en latín allá en la cruz de Jesús el INRI? Aquí está el rey de los judíos. Porque ellos pensaban que sería un rey que restablecería la gloria pasada de la nación, que sería ese rey que le daría el estatus de ser cabeza y no cola a la nación de Israel. Pero desafortunadamente Israel, como muchos de nosotros, estaban sordos a las palabras de los profetas y ciegos a la verdadera misión del Hijo de Dios. Unos días atrás Jesús había dicho, mi reino no es de este mundo, no es como el mundo espera que sea mi reino. Pero sordos, ciegos a eso. Preguntémonos, ¿estaremos cayendo en el mismo error de el pueblo de Jerusalén ese día? Porque deseaban un rey que gobernara a su favor, no un rey que viniera y les dijera que si el invasor les obligaba a caminar 1 milla, que caminaran 2. Esperaban un rey vengador, no un rey que viniera y les dijera que tenían que amar a sus enemigos. Entonces, cuando esta gente empezó a darse cuenta que Jesús no era el hacedor de sus esperanzas, muchos se volvieron contra él. Y unos días, unas horas más adelante, pidieron la libertad de Barrabás y la condena a Jesús. Bueno, sí, algunos fueron manipulados por los religiosos, pero ¿dónde estaban todos los miles que recibieron pan y pez en la multiplicación? ¿Dónde estaban los testigos de la resurrección de Lázaro? ¿Dónde estaban los que le vieron levantar al hijo de la viuda? Cuidémonos de no caer en la misma equivocación, de pensar que el Rey de Reyes y Señor de Señores está o vino para hacernos justicia. Al contrario, Él vino para que por gracia no recibamos la justicia
que deberíamos recibir por nuestras transgresiones. Cuidémonos de no ver a Jesús según nuestra perspectiva de un rey, porque el equivalente a este rey es el Señor, el amo. Y por allá en Mateo 7, Jesús nos dijo: ¿para qué me dicen rey? ¿Para qué me dicen Señor? ¿Para qué me dicen amo si no me obedecen? Por eso Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y todo lo demás añadido será. Y nosotros buscamos es un rey que nos dé las añadiduras. Buscar el reino de Dios es hacerlo rey, es obedecerlo a Él. Bueno, pasemos al tercer punto, que tiene que ver con nuestra esperanza segura. Es importante, antes de ese punto, que en este momento oremos para que el Señor nos dé la sabiduría de entender el significado del reino de los cielos. Sí, claro, la palabra dice que reinaremos con Él, pero no para que estemos ahí como haciendo fila para decirle al oído a nuestro rey que nos gustaría que nos diera gusto en qué. No, no se trata de eso. Reinar con Él es hacerlo rey de nuestras vidas, hacerlo amo, hacerlo Señor realmente. No solamente por el respeto que merece el Señor, sino por la obediencia y la sujeción que merece nuestro Señor. Vamos ahora sí al tercer punto. Nuestra esperanza está en el Dios que controla la historia. En algunos salmos, el rey David decía: Dios, pero ¿qué pasó contigo cuando las cosas no estaban tan bien alrededor del rey de Israel? Era perseguido, era traicionado. ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué me olvidaste? No, nuestra esperanza está en un Dios que controla la historia. Vamos al último libro de la Biblia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículos 10 al 11. El último capítulo del último libro de la Biblia. El apóstol Juan ha recibido visiones, ha sido llevado por el Espíritu, ha visto los últimos tiempos, lo que sucede en la tierra, lo que sucede en el cielo. Todo ha sido revelado a Juan. Y en el versículo 10 del capítulo 22 dice: entonces me indicó: no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Y mire lo que dice el 11. Deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo. ¿Cómo así, Señor? ¿Me estás diciendo que deje que el malo? Sí, Señor, que siga siendo el mal. ¿Por qué? Porque arriba dice: el tiempo está cerca. No sé cuando tú lees ahí, pero cuando yo leí que el malo siga siendo el malo, pensé en dignatarios, en mandatarios, en presidentes de naciones que toman decisiones absurdas y que hacen mal. Y el ángel le dijo a Juan: no lo selle, déjalo ahí listo. ¿Por qué le dijo eso el ángel a Juan? Pues bien, es que recuerden que Apocalipsis tiene una relación paralela con el libro de Daniel del Antiguo Testamento. Y a Daniel también le fueron reveladas muchas cosas. No nos detenemos porque requeriría un buen tiempo para analizar, pero hay muchas cosas que coinciden con las visiones de Juan, con las visiones de Daniel. Pero extrañamente, o no extrañamente, sino que a diferencia de este momento, en el libro de Daniel, si quieres tomar nota, en el capítulo 12, 4 al 12, Daniel 12, 4 al 12, allá vas a ver que el ángel en ese momento le dijo a Daniel selle este libro, selle eso, no lo deje ver. ¿Por qué? A Juan sí le dice: déjelo abierto, no lo selle. Bueno, la realidad es que este libro quedó abierto, es decir, que todos podemos acceder a él, leerlo y buscar la dirección del Espíritu Santo para comprenderlo. ¿Por qué?
porque el mensaje de Daniel fue sellado, porque no era para ese tiempo. Todas esas revelaciones, todos esos anuncios proféticos se cumplieron luego, no era para ese tiempo. Es más, algunos no se han cumplido. En cambio, el mensaje dado a Juan era para ese momento y para el presente. ¿Cómo así que para ese y para ahora? Bueno, es que los últimos tiempos, cuando en el Nuevo Testamento se utiliza esa frase, los últimos tiempos, se refieren al tiempo transcurrido entre la ascensión del Señor y su segunda venida. Es decir, Jesús murió, resucitó y fue llevado al cielo. Recuerdan, después de pasar unos días con los discípulos y presentárseles, inclusive de atenderlos. Ese tiempo que está transcurriendo entre ese momento y la segunda venida de mi Señor hace parte de los últimos tiempos. Y por supuesto, cada día que pasa, el día del regreso del Señor se acerca. Entonces, a medida que se acerca la segunda venida del Señor, escúchame, habrá cada día mayor polarización entre los seguidores de Dios y los de Satanás. Porque uno o sirve a uno o sirve al otro. Quien se niega a aceptar a Dios está rechazando al Dios Todopoderoso. Y yo no sé si inconscientemente, pero sabe allá en el fondo de su corazón que está del otro lado, que hace parte del otro bando. El que no es conmigo es contra mí, dijo el Señor Jesús. Por eso, escúchame, si vienen persecuciones, están anunciadas. Y la palabra de Dios dice que a medida, ya casi cuando el Señor va a venir, eso se va a acentuar. Para que no estemos temiendo que eso suceda. Va a suceder. Claro, tenemos que orar por nuestra nación y que Dios quiera que las cosas se demoren, pero que llegan, llegan. Porque mi esperanza no está en que un gobernante vaya a bendecir a los hijos de Dios. Mi esperanza no está en eso. Si sucede, le aseguro que va a ser transitorio. Es más, el anticristo, si lo lees en Apocalipsis, va a tener un tiempo en que va a traer paz para Israel, para la iglesia, para todo el mundo, y la gente va a creer, wow, no se cumplió aquello que Dios había dicho. Pero luego dice la palabra de Dios que este anticristo va, como decimos, a sacar la uña, a pelar el cobre y va a declarar la guerra contra Israel y contra la iglesia, y no una guerra moral o de prohibiciones, no, una guerra a muerte. Por eso, cada día que pase, debemos aferrarnos más al Señor, a su palabra, a su mensaje, y a través de la esperanza en Él, ser obedientes a Él y estar preparados, escúchame, para su regreso. Dice en el mismo libro Apocalipsis 22, versículos 12 y 13, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesús es el todo. Por eso nuestra esperanza en Él es segura. No pongo los versículos, pero miremos un momento. Juan capítulo 1, versículo 1 y siguientes. En Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Está describiendo a una persona porque dice que la palabra ya existía y que estaba con Dios. Bueno, por si le queda alguna duda de que se está refiriendo a una persona, en capítulo 1, versículo 14, nos dice quién es esa persona que estaba con Dios. En la Reina Valera utiliza el verbo en lugar de la palabra, como lo acabo de leer. Pues bien, en el versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre.
como vemos aquí, cuando Jesús dice yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, pues se está refiriendo, está hablando Jesús de él. Él estaba antes del Génesis y está ahora en el Apocalipsis, es decir, en lo primero y lo último, en el principio y el fin del ser humano. Apocalipsis 22-21 es el último versículo de la palabra de Dios, el último versículo de la Biblia. Apocalipsis 22-21 termina diciendo que la gracia del Señor Jesús sea con el pueblo santo de Dios. ¿Y qué es la gracia del Señor o la gracia de Dios? Sí, es un conjunto de bendiciones que están representadas o que se conjugan todas en el ser, en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo. Él es el centro de todo, como lo acabamos de leer. Y este último versículo de la Biblia encierra el llamado que hacíamos de que confiemos o tengamos la esperanza en Dios porque Él está en control de la historia. ¿Cómo así? Sí, según lo que leíamos allá atrás, deje que el malo siga siendo malo, deje que sea vil, que el que sea justo siga siendo justo, porque como vamos a ver ahorita en Romanos 15, pero más en lo que leíamos en Apocalipsis, Apocalipsis cierra la historia humana que abrió Génesis. Es decir, Apocalipsis es el último libro, se acaba la historia. Génesis fue el comienzo del ser humano. Y quiero decirte que Apocalipsis, a pesar de que es un libro denso para muchos, hay cosas que no hemos comprendido, otras las hemos ido comprendiendo con el tiempo, pero Apocalipsis, a la hora de la verdad, es el libro de la esperanza segura. ¿Por qué? Porque muestra que sin importar lo que pase en la tierra, Dios está al mando. Dios muestra a través de Apocalipsis que el mal no prevalecerá para siempre. Y describe la recompensa que le aguarda a todos los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Apocalipsis es el cierre, el sello de la esperanza segura en Dios, en el Hijo y a través del poder del Espíritu Santo. Miremos rápidamente Romanos capítulo 15, versículos 1 al 9, pues son bastantes versículos, yo me voy a permitir leerlo. Dios quiera que usted tenga abierta su Biblia y me pueda acompañar en la lectura. Dice: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. ¿Qué cosas? Las tentaciones, los temores, porque no todos tenemos el mismo grado de fe y de esperanza. Pero bueno, sigo con la lectura. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Y atención al versículo 3. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. El odio ha caído sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no vinimos a ser felicitados. Nosotros vinimos a seguir a Jesús, y si Jesús fue humillado y odiado, pues Él ya nos lo advirtió. Versículo 4. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros. ¿Recuerdan? El mundo nos odia. El odio no debe hacer parte de la iglesia de Dios entre nosotros. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús.
Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Paréntesis, haremos equipo, pero en torno a Jesús, el Hijo de Dios. Cierro paréntesis. Versículo 7, y esto es un mandato lo que vamos a leer aquí. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. ¿Y qué tiene que ver esto ya para nuestro cierre? Bueno, es que las enseñanzas de la Biblia afectan positivamente la perspectiva de la vida presente y de lo que esperamos del futuro. En Roma, en la iglesia de Cristo, en la iglesia cristiana, había judíos y había no judíos, llamados gentiles. Y lo que Pablo está diciendo aquí es: dejen las divisiones. Y en algún momento al comienzo de nuestra predicación decíamos: pilas, ojo, atención con permitir que ideas políticas, que corrientes políticas, simpatías con A, con B o con C, equipo, coalición o como lo quieran llamar, nos divida. Porque aquí dice que nosotros le damos la gloria a Dios cuando estamos en unidad en torno a Jesús. Amados, permitamos que la palabra de Dios cobre vida en nosotros para que fortalezca y solidifique nuestra esperanza segura. Porque miren, mientras más sepamos de lo que Dios ha hecho en el pasado, más confiaremos en Él sobre lo que hará en los días venideros. Nuestra esperanza está en Jesucristo, que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso debemos ser juiciosos, escúchame, constantes en la lectura de la Biblia para afirmar nuestra esperanza en que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por tu fidelidad a pesar de mi infidelidad. Gracias, Señor, porque mi esperanza está en ti. Cuando yo siento desesperanza es porque he quitado los ojos de ti y los he puesto en situaciones, en personas, inclusive en mí mismo. Y como ser humano hasta me he fallado y seguramente me fallaré. Señor, que yo pueda poner toda mi esperanza en ti, en tus promesas, en tu palabra, en tu Hijo, y que a través del poder del Espíritu Santo yo pueda gozar de una alegría y una paz permanente, independientemente de las circunstancias. No queremos ser rechazados, no queremos ser odiados, no queremos ser perseguidos, pero Señor, tú nos dijiste que seguirte a ti tiene un precio, que la salvación es un regalo, pero seguirte tiene un precio. Señor, danos el valor, la sabiduría, la fortaleza, el conocimiento y la voluntad para seguirte a ti. Al fin y al cabo, tú nos has llamado como iglesia local siguiendo a Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mis amados, Dios les bendiga. Si usted está viendo este video en el tiempo real, o sea, es todavía la mañana del domingo y no ha ido a votar y piensa hacerlo, bueno, pues ore y hágalo. Pero independientemente de si gana nuestro candidato o no, llegue quien llegue a la presidencia, al Congreso, a la Cámara, que nuestra esperanza está en Cristo. Nuestra esperanza está en el Hijo de Dios. Y como vimos, a pesar de lo que pasa en la tierra, Dios está en control. Y el mal tendrá su tiempo para desaparecer de nuestras vidas. Y mientras, pues esperamos la segunda venida del Señor, porque al fin y al cabo, como decía alguien, de este planeta no salimos vivos, a menos que el Señor venga antes. Pero lo que sí sabemos es que en la resurrección tendremos vida y vida eterna. Y en eso, en esa verdad, está toda nuestra esperanza segura.
Dios les guarde y les bendiga por siempre. Hasta la próxima.